Está. Sí, o sea, primero me gustaría ya presentar, si está allí, Guillermo Gómez Garay, que hizo su carrera en la gloriosa Armada Argentina, ¿no? Y estuvo hasta finalizar la Escuela de Guerra Naval, cursó estudios de sistemas hidráulicos de comando y control en la empresa Crusoe-Loire en París. Bueno, después capitán del grupo Merck, ¿no? En Dinamarca, nada menos. Realizó, y esto para mí me impactó, ¿no? Realizó trabajos de investigación sobre comportamiento humano en temas de seguridad con la Universidad de Austin en Texas y el Departamento de Investigación de Tripulaciones Espaciales de la NASA. Bueno, realiza trabajos de investigación, que es un poco el tema que va a abordar hoy, ¿no? En ingeniería portuaria, utilizando simuladores marítimos de última generación, la implementación de programas de proceso de seguridad de empresas navieras, y hoy, actualmente, es gerente senior de proyectos de Force Technology, que es una empresa privada de investigación y desarrollo en ingeniería hidráulica y oceánica. Así que, bienvenido, Guillermo. Y muchas gracias por acompañarnos y esperamos tu presentación. Bueno, cómo no, Agustín, muchísimas gracias por la presentación. Gracias también por darme la oportunidad de participar en estas jornadas de transporte y logística. Y bueno, yo creo que tengo un tema que es relativamente interesante para todo el mundo portuario. Desgraciadamente tengo un tiempo relativamente corto para introducirlos en el tema, pero creo que les voy a dar un pantallazo bastante completo, si el tiempo me acompaña. Así que largamos ya. El tema de la presentación es la inteligencia artificial, simulación marítima y el impacto que esto tiene en la ingeniería portuaria. Lo que voy a hacer es una corta introducción de la empresa para que tengan una idea de lo que hace Force Technology, en particular en ingeniería portuaria. Después sí me voy a abocar directamente de lleno al tema de la ingeniería portuaria y simulaciones marítimas. Y para finalizar voy a presentar 3 casos escuetos. Tengo una serie de casos interesantes para presentar, pero obviamente el tiempo me lo impide. Y voy a cerrar con algunas conclusiones. Bueno, la empresa Force Technology tiene más de 80 años en el mercado. Es una empresa privada sin fines de lucro, es decir, que no cotiza en bolsa. Es una empresa de investigación y desarrollo en los campos de la ingeniería oceánica, hidráulica y aerodinámica. Y el objetivo primordial que tiene es el de transformar conocimientos en ingeniería eh, especializados en soluciones prácticas y de gran valor innovativo. Tiene 1.200 empleados y está asociado a la Academia de Ciencias de Dinamarca. Para darles una idea, la empresa invierte en investigación y desarrollo un promedio de 27 millones de euros por año. Estas son las oficinas que tenemos en el mundo, prácticamente en toda Europa, en los Emiratos Árabes, en 3 lugares de los Emiratos Árabes, en China, en 2 lugares, y en Singapur, y es la idea de abrir una oficina en Brasil en el corto plazo. ¿Cuál es la experiencia que tiene Force Technology en ingeniería portuaria? Bueno, tenemos más de 50 años en el desarrollo de diseño portuario, evaluación portuaria y seguridad portuaria. Es una parte pequeña de la empresa, porque la empresa abarca desde ingeniería espacial hasta tecnología en medicamentos, desarrollo en aviación, soldaduras a más de 3.000 metros de profundidad, es decir, metrología, certificación. Es decir, la empresa abarca áreas muy diversas, pero yo estoy en la parte marítima de la empresa y me dedico en particular a toda la parte de seguridad marítima, desarrollo portuario y seguridad portuaria. La empresa es miembro del International Towing Tank Committee, que es toda la parte que hace al desarrollo en escala de modelos matemáticos de buques usando tanques de prueba. Está en el secretariado de la European Cooperation Maritime Research, toda la parte de investigación marítima. Desarrolla simuladores, pero no son simuladores de entrenamiento, sino que son simuladores como herramientas de ingeniería que se utilizan para el desarrollo portuario. Y Force participó junto con la OMI en el desarrollo de las guías que se utilizan hoy en el mundo para usar simulación marítima en ingeniería portuaria.
Bueno, ¿por qué simulaciones marítimas? Hoy en día no se concibe ampliar un puerto, diseñar un nuevo puerto, operar con naves especiales un puerto sin hacer una simulación. ¿Por qué? Porque las simulaciones tienen un grado de acercamiento tan grande y tan realista a lo que ocurre en el mundo, eh, que prácticamente yo tengo valores y coeficientes que me dan casi certeza de qué es lo que voy a construir. Es decir, que yo con las simulaciones marítimas puedo minimizar riesgos, puedo diseñar puertos y probarlos con los buques que van a navegar en ese puerto antes de que el puerto sea construido, y ya identificar, por ejemplo, riesgo que va a tener la operación con esos buques, cómo minimizar esos riesgos, toda la señalización marítima necesaria para que el puerto opere en su máxima performance, determinar los límites operativos del puerto. Para que ustedes tengan una idea, un operador como la Maersk, que es la primera empresa naviera en el mundo, cuando decide las terminales en las que va a operar, el primer ítem que verifica es cuánto tiempo al año el puerto está cerrado. Para que se den ustedes una idea, el puerto de Gioia Tauro hace algunos años, después de hacer nosotros un estudio, estaba cerrado del orden de 37 días al año, lo que es inaceptable. El puerto de Rotterdam, que es el segundo puerto más grande del mundo, está cerrado en promedio anualmente cerca de 18 horas anuales. Bueno, esto de determinar los límites operativos del puerto me permite asegurarle al cliente cuál es la operatividad de mi puerto y cuál es la certeza de operar en diferentes condiciones. Los que están en el tema van a decir, bueno, interesante, pero ¿para qué simulación marítima si tengo las PIANC y las ROM? ¿Qué son las PIANC y las ROM? La ROM es la traducción al español de las PIANC. Las PIANC son unas normas de ingeniería que fueron dictadas y diseñadas hace muchos años y se van actualizando anualmente, que determinan los patrones y márgenes de seguridad con los que se debe construir un puerto y con los que se debe operar un puerto, en función del tamaño de las naves, ancho de canales, profundidades, corrientes, tráfico marítimo, etcétera, etcétera. Y esto es lo mismo que me hace la simulación. Entonces, ¿para qué uso yo la simulación marítima? Bueno, la gente que trabaja y desarrolla las PIAN lo dice hoy en día, y desgraciadamente este concepto no está muy bien desarrollado en algunos lugares en Estados Unidos y en Sudamérica. Las PIAN hoy en día se utilizan cuando no se puede realizar la simulación marítima. ¿Por qué? Porque la simulación marítima tiene una precisión tan elevada y es tan eh, ajustado los parámetros que me da que no tiene sentido utilizar a las PIAN. Es más, se inicia la simulación marítima basado en las PIAN. Fíjense ustedes, uno habla de simulación marítima, pero la simulación marítima en los últimos 5 años ha tenido un desarrollo impresionante. Hoy en día la simulación marítima trabaja con las famosas GPU, que es Global Processing, Graphic Processing Units. Quiere decir que los computadores con los que se trabaja no trabajan más con un procesador. Todo el desarrollo matemático se hace con gráficos. Y eso nos lleva a los famosos FLOPS, los que lo han escuchado mencionar, que son los famosos Floating Point per Second, que me permite, trabajando con estos dos nuevos conceptos, hablar de inteligencia artificial y redes neurales. Redes neurales son redes de inteligencia artificial que trabajan coordinadamente y hacen que el sistema solo aprenda. Esto es lo que se llama también aprendizaje en profundidad. Cuando yo hablo de procesamiento matemático, ¿de qué estoy hablando? Con la GPU y los FLOPS que me permiten hoy en día tener inteligencia artificial, estos sistemas procesan del orden de 46.000 trillones de operaciones matemáticas por segundo. Es una cifra tan sideralmente grande que uno no se la puede imaginar, pero voy a dar un ejemplo de qué significan 46.000 trillones de operaciones matemáticas por segundo. Yo puedo seguir de manera muy exacta el movimiento de una gota de agua en el mar desde que está en estado de semireposo, cuando se comienza a formar la ola, cuando esa gota de agua llega a la cresta de la ola, cuando rompe la ola y vuelve nuevamente a su estado de semireposo. Puedo seguir el movimiento de esa gota de agua
con una precisión prácticamente absoluta. Eso me permite un sistema que trabaja con 46.000 trillones de operaciones matemáticas por segundo. Para que se una idea, también lo que yo necesitaba en simulación hace 5 años para llegar a una determinada conclusión, hoy en día resuelvo 5 días de simulación de hace 5 años en 1 hora de simulación. Y no quiero decirles cómo va a avanzar esto, a lo mejor en los próximos 3 años. Es decir, la simulación marítima me permite prácticamente jugar con elementos reales en un mundo virtual. Ahora, ¿por qué necesito yo este nivel de precisión? Bueno, fíjese usted lo que ha pasado en los últimos 20 años en el desarrollo portuario. Hablemos de Europa, de Santos, del Puerto de Buenos Aires, Montevideo, Los Ángeles. Nosotros tenemos hace 25 años buques contenedores de 275 metros de eslora máximo, 39 metros de manga, que quedaban entre 12 y 13 metros. 20 años después, 30 años después, tenemos buques contenedores de 440 metros de eslora, que llevan 20.000 TEUs a bordo y tienen una manga de 60 metros. Son 4 canchas de fútbol. Y los puertos no han tenido ni la más mínima modificación para operar con este tipo de buques. ¿Cuál es el límite operativo de estos buques? ¿Qué apoyo en remolcadores necesito? ¿Qué conocimiento práctico necesitan los pilotos, los capitanes que van a entrar en estos puertos? Todo esto me lo da de una manera muy, pero muy precisa la simulación marítima. Fíjense ustedes el buque tanque ese que tengo ahí, que es un Vale Max, que es uno de los buques tanques más grandes del mundo, en Brasil. Tiene 444 metros de eslora, 70 metros de manga y casi 27 metros de calado. Ustedes imagínense ese cubo moviéndose debajo del agua. Acá tienen un buque de la clase Mike de la Maersk, que lleva 16.000 TEUs a bordo. Si ustedes están en el puente del buque, está acá arriba, si miran directo a proa, el contacto más cercano que van a ver tiene que estar a 750 metros de distancia, porque si está más cerca ya no lo ven. Cuando este buque navega por el canal de Suez, que hemos conocido lo que ha pasado en el canal de Suez hace muy poco tiempo, no se ven las riberas del canal de Suez. Este es el tamaño del buque que estamos hablando. Desde la superficie del agua hasta los contenedores más altos o el puente, tiene casi 50 metros de altura. Bueno, ¿qué pasa cuál es el desarrollo matemático que tiene que tener un simulador para que me diga qué pasa con este buque? Fíjense ustedes que si yo tengo un viento de 20 nudos, son aproximadamente 38 kilómetros por hora, que pega por el través de este buque, la fuerza en toneladas que hace ese viento es de 85 toneladas. Yo normalmente opero en el puerto de Buenos Aires con remolcadores de 40, 50 toneladas de Bollard Pull. Es decir, que yo necesitaría 2 de esos remolcadores solamente para contener el buque. No lo puedo maniobrar. Pero fíjese ahora más interesante qué pasa con la corriente. Con una corriente de 1,5 nudos, teniendo un margen debajo de la quilla, es decir, un colchón de agua bajo la quilla de aproximadamente 6 metros, la fuerza que hace esa corriente de casi 3 kilómetros por hora es de 428 toneladas. Es decir, que yo necesitaría 10 remolcadores azimutales de 40 toneladas de Bollard Pull solamente para contener este buque. No lo puedo maniobrar. Entonces, ¿cómo aprendo yo a maniobrar este buque? ¿Cómo aprendo a cómo se reacciona en situaciones de emergencia, cuando este buque pierde el control? ¿Cómo uso los remolcadores? ¿Qué adiestramiento tiene que tener ese capitán? El práctico, los patrones de remolcadores. Todo eso me lo da el simulador hoy en día. Y es lo que se hace. Fíjense el efecto de banco. Esto es lo que pasó con el Ever Given en Suez hace poquito tiempo. Es decir, es un proceso físico y cuando el barco se acerca al beril del canal, por Bernoulli y velocidades del agua y presiones, hace que el banco me rechace la proa del buque hacia la otra banda con violencia, mientras me succiona la popa. Y eso hace que el buque se me descontrole totalmente, haga lo que yo haga y tenga la potencia que tenga a bordo del barco, el barco no lo puedo maniobrar. La única cosa que tengo que hacer es bajar la velocidad. Y yo sé cuando el buque va a entrar con este efecto de banco,
por una serie de indicaciones que ocurren a bordo del barco. Todo esto hoy en día lo puedo practicar con un simulador, pero fíjense que lo que les estoy diciendo es que en el simulador pasa lo que pasa en la vida real, pero es todo desarrollo matemático. Gracias a esta inteligencia artificial, esto era imposible hasta 6, 8 años atrás. El efecto de Squat, cuando el buque navega a alta velocidad, sufre una succión por el fondo, también por el mismo efecto Bernoulli. Esto lo calcula el simulador y me da los datos exactamente igual de lo que pasa en la vida real. Es decir, que las empresas navieras hoy en día confirman lo que pasa con el simulador en la vida real y hacen una retroalimentación, lo que ayuda a que nuestros sistemas se sigan perfeccionando. Acá tiene otro buque, la clase Mike de la Mars, que navegando con un margen debajo del fondo de prácticamente 7 metros, sufre 1,6 metros de sobrehundimiento al calado normal que lleva. ¿Qué es lo que yo necesito para tener esta precisión en los simuladores? El modelo matemático del buque. El modelo matemático del buque, para que ustedes tengan una idea, es el trabajo de 4 ingenieros durante 2 meses trabajando en túneles de viento, tanques de pruebas, con dinámica computacional de fluidos y con todos los parámetros de construcción del barco, utilizando los túneles de viento y tanques de prueba en conjunto. Y esto hace que yo termine sacando un modelo matemático que en el simulador se comporta tal cual el buque en la dársena. Para que ustedes tengan una idea, cuando nosotros terminamos de desarrollar uno de estos modelos matemáticos, si el buque existe, porque se han dado casos, por ejemplo, en los desarrollos de la MERS, que primero los hemos probado en los simuladores, le hemos dicho a la MERS en qué puertos los pueden usar antes de construir el primer barco, y después la MERS los ha usado y ha corroborado estos datos. Esto da una medida de la precisión de los simuladores. Si el buque existe, traemos un capitán para que navegue en el simulador el buque en un puerto que ese capitán conoce. Y le pedimos que nos diga qué diferencias nota él en la maniobra en ese puerto entre el simulador y el buque real. Y prácticamente no hay diferencia. El simulador también tiene obviamente toda la base de datos de corrientes, vientos, oleajes, bancos. Es decir que el buque no navega como ocurría en simuladores hasta hace mucho tiempo. Bueno, entra al puerto de Buenos Aires, entra al puerto de Santos, y la corriente es la misma, se encuentra donde se encuentra el barco. Hoy en día se hacen programas que me dan la variación de corriente en función de la proximidad a la ribera, la proximidad al banco, el paso de otro buque, la proximidad con respecto al fondo del lecho submarino. Es decir, que yo tengo una acción de la corriente de los vientos sobre el barco navegando, entrando en ese puerto, tal cual ocurre en la vida real. Esto es otra vez el tema de la inteligencia artificial y esos 46.000 trillones de operaciones matemáticas por segundo, ¿no? ¿Qué tiene este modelo matemático en el simulador? Todo. Tiene las hélices, tiene todos los controles del buque en el puente y todo el efecto hidrodinámico real del buque. Incluso se pueden usar hasta los cabrestantes, si yo quiero. ¿Cómo se hace este modelo matemático? Primero se construye en escala el buque. Para que sea una idea, estas escalas tienen entre 30 y 180 metros de largo. Una vez construido el casco en escala, se le crean y se le introducen todos los apéndices del buque, es decir, hélices de proa, hélices de popa, thrusters, propulsores reales. Todo se hace esto con tecnología 3D. Una vez que se han instalado todos los propulsores del buque en diferentes condiciones de carga, se prueba el buque en los tanques de prueba. Acá se están sacando los coeficientes matemáticos. Se lo lleva después a los túneles de viento, donde se calculan las fuerzas de viento, los vórtices. Y por último, se utiliza la dinámica computacional de fluidos para redondear datos. De ahí se lo lleva al simulador y lo prueba un capitán. Este es el modelo matemático que usamos en el simulador para lo que les voy a contar ahora. Bueno, ¿qué es lo que logramos con todo este desarrollo impresionante y esta precisión en modelos matemáticos de simulación? Les voy a dar 3 casos particulares. El primero es el puerto de Brisbane, en Australia. Este puerto tiene una balanza comercial muy interesante. Son cerca de 50.000 millones de dólares al año.
pero tiene un pequeño problema. El ingreso a puerto, el canal de ingreso tiene 85 kilómetros. Desde el océano, los buques que van entrando por el canal están expuestos a corrientes y oleajes bastante violentos. Y el puerto solamente estaba habilitado para que entrasen buques portacontenedores de 4.500 TEUs de la Maersk. El puerto se interesa en doblar ese número y le pide a la Maersk un estudio para entrar con buques contenedores que lleven 8.500 TEUs a bordo. Pero estos buques calan casi 13 metros de profundidad. Entonces se hace todo un estudio de ingeniería y se llega a la conclusión. Acá ven ustedes cómo es afectado por la corriente de fondo, corrientes de marea, vientos en todo su trayecto de ingreso a la terminal. Para hacer este estudio, bueno, había dos métodos. O usar las Pianchi y las ROM, que como yo les expliqué al comienzo, me dan parámetros muy conservadores de tamaño de buque, profundidad, calado. Tengo que tener tantas veces el calado del buque, si no, no puedo entrar. O usar una metodología mucho menos conservadora, que es el uso de la simulación marítima con un programa de predicción que fue desarrollado entre Force y el DHI, el Instituto de Hidrografía de Dinamarca. Bueno, se hace el estudio, este programa combina modelaje muy avanzado, hidrodinámico, de olas, corrientes, usa los modelos matemáticos de buques como yo les he explicado anteriormente, y todas estas mediciones de la predicción que hace este programa se confirman in situ, es decir, uno va y mide en función de las olas, las condiciones meteorológicas, qué predijo que iba a ocurrir el programa mañana a las 22 horas en el canal, y entonces se va mañana a las 22 horas y se mide cómo es la corriente, el viento, con lo que predijo el programa. Las predicciones fueron muy ajustadas, muy precisas. El buque que se utiliza es el Nabucco, el modelo matemático, 8.488 TEUs, 13 metros de calado. Bueno, acá ya empiezan a tener una idea de qué estamos hablando con inteligencia artificial y simulación marítima a este nivel, porque hay varios niveles de simulación marítima. Se hicieron 210.000 simulaciones. Se desarrollaron 630.000 escenarios, utilizando batimetría de muy alta resolución, con sus verdaderos valores de corriente, marea, oleajes, en función de datos históricos. Acá ustedes pueden ver, no sé si va a funcionar, espero que sí. Acá ven cómo va cambiando el oleaje y del otro lado la corriente y la profundidad, como va variando en función de la velocidad del buque que se mueve por el canal. Esto es una de las cosas que me da el programa este. Y bueno, se hace una simulación con esa fecha, ahí, para el día 6 de junio del año 2016, y se llega a la conclusión que, bueno, me salté una parte. El estudio de ingeniería que hace el puerto de Brisbane da que para que este buque entre, había que profundizar el canal en casi 6 metros más. Y eso tenía un costo de casi cerca de 170 millones de dólares. Pero como el puerto tenía el dinero, automáticamente aprueba el proyecto. La Maersk le dice que hay un sistema que a lo mejor no necesitan profundizar el canal 6 metros. Bueno, se acercan a nosotros, utilizan este programa, y nosotros les decimos que, hechas todas las pruebas y todo el proceso de análisis, el programa dice que el puerto de Brisbane, para que este barco entre a plena carga, no necesita profundizar el canal ni siquiera en 1 centímetro más. Es decir, que el puerto ahorraría 170 millones de dólares, más evitar toda la polución que crea el dragado de un canal de esta longitud, más los tiempos de espera hasta que el dragado quede finalizado y el puerto perfectamente señalizado. La empresa, ¿qué es lo que dice? La empresa dice, bueno, es muy interesante, pero si llega a ocurrir algún accidente, porque todo esto es un desarrollo matemático que ustedes me están dando, si llega a ocurrir algún accidente y ustedes me cierran el canal, me paralizan el puerto, eso para mí tiene un costo inaceptable, así que gracias por el estudio, lo tendremos en cuenta, pero vamos a profundizar el canal. Entonces la Maersk, como eso llevaba un tiempo muy grande, se acerca a nosotros y nos dice, ¿usted tiene alguna forma de convencerlos de que no necesitan profundizar el canal? Dijimos, sí.
que entren con el buque y nosotros nos hacemos responsables. La terminal acepta, y creo que fue en el mes de agosto, así ahí lo tengo escrito, en agosto de 2016, entra el primer buque contenedor a plena carga al puerto de Brisbane con un capitán y un ingeniero de la empresa Force. Se hicieron 3 entradas más y la conclusión es el puerto quedó habilitado sin haber hecho ninguna profundización del canal. Si ustedes hubieran usado las Piank y las ROM, esto era prácticamente inaceptable y ni siquiera admitía discusión. Un buque cada 13 metros en ese canal no podía entrar al puerto de Brisbane si no se profundizaba en 6 metros más. Entonces, acá ustedes ven qué logro yo con este tipo de nivel de simulación en desarrollo portuario, en operativa portuaria, cómo impacto en la economía de un puerto, en su operación, su seguridad, su diseño, en su entrenamiento. 170 millones de dólares sin profundizar, sin usar tiempo y con el adiestramiento después para los patrones y los prácticos para entrar con esos buques en el canal. Este es el primer ejemplo. El segundo es que hoy en día, gracias también al desarrollo en simulación marítima, se puede hacer todo esto que les acabo de decir, no en los simuladores de Force. Es decir, cuando nosotros hacemos estos estudios de ingeniería portuaria, acá vienen de cualquier lugar del mundo. Nosotros hacemos cerca de 40 estudios portuarios por año, acá en Dinamarca, de todo el mundo. Vienen autoridad portuaria, la empresa de ingeniería que diseñó el puerto, los capitanes, los patrones que navegan los remolcadores, el equipo de puente, los meteorólogos, los ingenieros de diseño, y se discute mientras se hacen las simulaciones. Desde hace un mes y medio, Force ha desarrollado un sistema, gracias a este desarrollo matemático, que permite hacer todo lo que les he explicado ahora con el puerto de Brisbane, estando la gente en Buenos Aires, Houston, Sydney o en Boston, y los simuladores en Dinamarca. Todo se hace vía remota, virtual. El capitán, el práctico, navega el buque desde su oficina en Sydney y maneja los simuladores nuestros acá en Dinamarca. Hacemos las discusiones de las navegaciones, cambiamos los escenarios, aceptamos nuevas instrucciones, los capitanes prueban los buques en diferentes condiciones meteorológicas, se hace el debriefing del día, nosotros sentados en Dinamarca, el capitán sentado en su puerto y el ingeniero sentado en su oficina. Eso se puede hacer hoy en día, esos estudios portuarios, directamente desde Dinamarca, gracias a este desarrollo en tecnología y procesamiento matemático. Esto es lo que necesita el cliente, es decir, 2 computadores de características especiales y 3 pantallas donde va a tener la carta electrónica, todos los datos de navegación del buque que está maniobrando, pero el buque está acá en Dinamarca, y lo que ve desde el buque mientras navega en ese puerto en su aproximación. Una consola de control, donde maneja todos los parámetros del buque, y si lo quiere, también realidad aumentada o realidad virtual para que se meta directamente en el escenario. Y el último punto, el Ever Given, como les expliqué en el comienzo, toda la parte esta de efecto de banco, es decir, que el beril del canal rechaza la proa del buque hacia la otra banda mientras me succiona la popa, es un problema físico que ha causado y va a seguir causando innumerables accidentes. Tenemos una experiencia muy vasta en el río Paraná, en el Mississippi, en el Yangtze en China. Lo único que hay que hacer es prestar atención a las indicaciones del barco, las indicaciones que empieza a dar físicamente el barco, y solamente disminuir la velocidad y seguir unos procedimientos que se han desarrollado en simulación. Nosotros para la MERS le hemos desarrollado todo el procedimiento de navegación en el canal de Suez con buques de 410 metros de eslora y 17 metros de calaro y 60 metros de manga. Es decir, que si el Ever Given hubiera utilizado estos simuladores, jamás hubiera ocurrido el incidente que le ocurrió. Para sintetizar, esta herramienta única de ingeniería, que
que es la combinación de simulación marítima, modelos matemáticos y inteligencia artificial, brinda significativos beneficios particularmente económicos al sector portuario, me permite determinar los límites operativos del puerto y desarrollar el manual operativo del puerto, diseñar terminales y validarlas con buques críticos antes de que empiece su construcción la terminal, probar buques antes de que sean construidos, determinar cuál es la asistencia con remolcadores que yo voy a necesitar, por ejemplo, en el puerto, en la terminal de Rosario, qué tipo de remolcadores, con qué potencia, qué número de acuerdo a los buques que van a operar ahí. Me permite, y que es un tema que todavía no se ha resuelto en Rosario, determinar cuál es el límite de vientos y corrientes con los que pueden operar las lanchas que llevan las amarras a los buques que van a atracar en las terminales de Rosario. Esto es un cuello de botella muy grande y se ha determinado un patrón que dista por lejos de ser el correcto, lo que hace que el puerto pierda operatividad y tenga un downtime bastante grande, porque se utilizan márgenes muy abultados. Esto la simulación marítima lo desarrolla y lo puede resolver prácticamente en 5 días de simulación. Y al mismo tiempo seguimos reuniendo ingenieros, navegantes, autoridades marítimas, autoridades portuarias, y logrando un consenso bajo un mismo techo, estando en diferentes partes del mundo. Espero no haber usado más de los 20 minutos, espero que me hayan entendido, disculpas si he hablado demasiado rápido y con demasiado acento argentino, y si hay alguna pregunta, acá estoy atento. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Guillermo. Mira, como estamos bastante justos con el tiempo, lo que podemos hacer es después hacerte llegar las preguntas que están haciendo por redes sociales. ¿Te parece? No? Así las podés ir evacuando. ¿Está bien? Muchísimas gracias, Guillermo. No, por favor, un placer. Muchas gracias. No, al contrario. Bien. Si te parece, Agustín, vemos quién nos están auspiciando, acompañando y seguimos con el próximo invitado. Bueno.